El martes empezamos a ver lo que llamamos normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. Con esto lo que queremos decir es los capítulos que van los artículos que van del 99 al 165 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En esos artículos hay una parte importante que habla de procedimientos, y vamos a llamarlo procedimientos para distinguirlo a los administrativos de los procesos jurisdiccionales. También hay algunas, llamémoslas actuaciones, que no forman parte de los procedimientos. Estas normas que tenemos en estos casi 70 artículos son normas que se refieren tanto a las actuaciones como a los procedimientos tributarios. En general, un procedimiento tributario es un conjunto de actos, un conjunto de actuaciones concatenados. Concatenados etimológicamente quiere decir como una cadena en la que hay eslabones, uno a continuación del otro, y todos dependen, los posteriores, de los anteriores. Esa es una distinción, podríamos decir, o una definición, o un concepto propio del derecho administrativo. La concatenación de actuaciones ordenada por el legislador que tiene por finalidad la obtención o la consecución de un acto administrativo. Vimos en la lección anterior algunos de los procedimientos tributarios. En concreto dijimos hay un procedimiento que se regula por el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que se llama consulta tributaria. Los contribuyentes pueden preguntarle a la administración sobre la interpretación o sobre la aplicación del derecho a unos presupuestos de hecho. Le puede preguntar a la administración, bueno, ¿esto qué significa en la ley? ¿Qué obligaciones se derivan de esta norma tributaria? Después dijimos, hay un procedimiento determinativo, es el procedimiento que tiene por finalidad declarar la existencia y la cuantía de una obligación tributaria. Ese procedimiento está a partir del artículo 144 del Código, aunque hay salpicados en otras normas del mismo Código, distintos puntos que son aplicables al procedimiento tributario. Entonces, primero consulta, segundo determinación, hay un procedimiento para declarar la ineficacia y en consecuencia la inexistencia de una exención tributaria. Hay un procedimiento que está en el artículo 74 del Código que es para imponer sanciones, ya llevamos 4. Y después hay un quinto procedimiento genérico, podríamos llamar, es una especie de cajón desastre, que está regulado por el artículo 102 del Código y que consiste en que cualquier petición o reclamo que se haga a la administración, si no tiene un procedimiento especial, se rige por ese artículo 102. Entonces, una petición de arreglo de pago. Quiero pedirle a la administración, hágame un arreglo de pago. ¿Por qué artículo se rige? Por el 102. Porque no tiene un procedimiento propio. Se acaba de aprobar hace 2 semanas una ley que sustituye la sanción de cierre de negocios por una multa. Y hay que cumplir unos requisitos si yo quiero que me hagan esa sustitución. ¿Cuál es el procedimiento? Si no hay otro, si no está abierta un procedimiento sancionatorio, por ejemplo, porque ya se impuso la sanción, pero no se ha ejecutado, de cierre de negocios, procedimiento genérico, el cajón desastre, 102.
Pregunta examen, ¿cuántos procedimientos reconoce nuestro código? 5. Consulta, determinación, sanción, ineficacia de la exención, petición. Vimos en nuestro, y por favor interrumpan cuando lo estimen pertinente, si no, José María se adueña del micrófono y no lo suelta. Vimos que la administración tiene algunas facultades que normalmente se llaman potestades, están en el artículo 99 del código. Vimos también que el código tributario es aplicable de manera subsidiaria a cualesquiera otros tributos. Por ejemplo, dijimos, es aplicable de manera subsidiaria a las cuotas de seguridad social. Dijimos que aunque las sanciones, dice esta filmina del título 3º del código, solo pueden aplicarse al Ministerio de Hacienda y no a los órganos del Ministerio de Hacienda y no a otros órganos. Por ejemplo, no puede aplicarlo el INDER, no puede aplicarlo el IAFA. Sin embargo, aunque no hay reforma expresa en el código sigue diciendo se aplicarán solo por los órganos del Ministerio de Hacienda. El código municipal dijo también se aplica en materia de tributos municipales. Mencionamos las resoluciones de carácter general, aquellas que puede emitir la administración, que no pueden contradecir las leyes, no pueden contradecir los reglamentos, pero que son materialmente normas reglamentarias, son normas de carácter general, es decir, reglamentarias. Les comenté mi duda sobre si esa facultad que el artículo 99 del Código Tributario atribuye al director, si es constitucional o no, en vista de que yo creo que materialmente son reglamentos, y la potestad reglamentaria por constitución está reservada al presidente de la República junto con el ministro del ramo. También dedicamos unos minutos a hablar de las resoluciones interpretativas. Recordarán ustedes que hablé del artículo 27 del reglamento al impuesto sobre la renta y la interpretación que hizo la administración de ese artículo. También dijimos que hay algunas resoluciones o directrices que emite el jerarca de la administración tributaria, el director general de tributación, a sus subordinados, y que eso se trata de actos internos de jerarquía. El artículo 125 de la Ley General de la Administración Pública dice que deben publicarse. Hay que reconocer que no siempre se hace, pero en general, de acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que no se publique o lo que se dirija solo internamente a los funcionarios de la administración pública no obligan al obligado tributario. Vamos a pasar a este artículo, a esta filmina. Quizás un principio que rige todas las relaciones entre la administración y los obligados tributarios, disculpas, es el principio de autoliquidación, el principio de el obligado presenta una declaración y la administración tributaria puede reaccionar o no a esa autoliquidación, a esa declaración. Aquí tal vez comencemos diciendo que el artículo 120 del código dice que hay que declarar las cosas que diga la ley. Por ejemplo, hay que declarar el domicilio, hay que declarar la ocurrencia de derecho generador, hay que declarar
la existencia o no de deducciones o de exenciones. Hay que declarar la existencia de créditos contra el impuesto liquidado, etc. También el código contiene unas declaraciones que se llaman informativas, declaraciones informativas de terceros, es decir, los obligados tributarios pueden estar en la tesitura de proporcionar información a la administración tributaria. Ejemplo, un importador de vehículos tiene obligación de informar a la administración tributaria quiénes le compraron vehículos. ¿Incide eso sobre la obligación tributaria del importador? No. Purdy Motors o Agencia Datsun o la compañía importadora de vehículos, pues sí determina su obligación tributaria por sus facturas de venta, pero tiene que, además tiene que informar sobre quién le compró y cómo se lo compró, si se lo compró con un préstamo, si se lo compró en qué determinadas condiciones, si es que le consta. Lo que nuestro código llama declaración jurada, en sentido estricto, es la declaración de autoliquidación, la declaración que determina la existencia del hecho generador y por tanto determina la existencia de una obligación tributaria y la cuantifica. Esa declaración jurada recoge una terminología que quizás pueda parecer anacrónica. Antiguamente, y estamos hablando del derecho, iba a decir medieval, pero bueno, hay ejemplos más recientes, se juraba, esto es, se ponía a Dios por testigo de la verdad de la declaración, y habrán visto que en las películas, en general en el derecho anglosajón se jura sobre una Biblia, poniendo a Dios por testigo. Y también que hay un juramento constitucional en Costa Rica, ¿verdad? Juráis a Dios y prometéis a la patria. Esa declaración con connotaciones religiosas no está presente, no es la que pide el ordenamiento tributario. El ordenamiento tributario, con la palabra jurada, alude más bien a que es una declaración que no es a tontas y a locas, que no es superficial, que hay que tomarse una pausa para revisar lo que estoy diciendo y que se afirma decir la verdad. Por tanto, no puede cometerse delito de perjurio si la declaración jurada tiene alguna inexactitud. Porque no hay un funcionario, no hay una contraparte que reciba ese juramento. Quizás pues es un anacronismo hablar de declaración jurada, aunque es algo que está en la materia tributaria muy arraigado. Pero podríamos decir, hay una declaración jurada que es la que determina la existencia y cuantía de un tributo, y hay otras declaraciones en sentido más amplio que pueden referirse o no a elementos de la obligación tributaria material. Por tanto, vamos a llamar o vamos a identificar declaración jurada con autoliquidación. ¿Qué declara esa autoliquidación? Declara el nacimiento de la obligación tributaria, esto es, ha ocurrido el hecho generador, y la cuantía, el ante beatur, yo les comentaba que es un tiempo verbal del verbo ser en latín. El ser, la existencia del hecho generador y por tanto el ser o la existencia de la obligación tributaria. Y el quantum de beatur, la cuantía de la deuda tributaria.
Normalmente esa determinación tributaria es autoliquidativa, esto es, la hace el propio sujeto que realizó el hecho generador, el propio sujeto que la ley llama obligado tributario. Si ustedes ven libros de doctrina española, verán que no hace mucho tiempo la liquidación la practicaba la propia administración tributaria. No hace mucho tiempo, quiero decir, hace 60 años, tal vez sí es hace bastante tiempo. Pero que desde la Ley General Tributaria Española del año 1963 se generalizó la autoliquidación. Esto es, todos los tributos los declara, los autoliquida el propio administrado. En esa vieja Ley General Tributaria Española, hay otra más reciente del año 2003, pero la vieja Ley Tributaria Española del 63, se decía que se delegaba en el administrado el poder deber de declarar. Y establecido ese principio de autoliquidación, en general, eso lo que quiere decir es que no media actuación alguna de la administración, no hay acto administrativo. En los sistemas masivos ya no se admite que el poder de determinar esté residenciado en la administración tributaria. Adelante, Saúl. Pero eso es como para entender, esto era lo que los italianos más bien negaban, ¿verdad? Pues creo que la corriente italiana lo que decía más bien era que la administración tributaria era la que buscaba. Sí, Por ese mismo sí, tema. sí, es el mismo problema. Pero dijéramos que cuando la administración, perdón, cuando la doctrina italiana de los años 40-50 hablaba de este tema, todavía no se había generalizado el principio de autoliquidación. Ahora ya es el principio universalmente aceptado. Ok, gracias. Con gusto. Quedan algunas reminiscencias, algunos tributos que no se autoliquidan. Por ejemplo, en Costa Rica, las cuotas de seguridad social, que son tributos, se autoliquidan por parte del patrono. Él autoliquida su obligación tributaria y la obligación de sus empleados. Pero los trabajadores independientes no pueden presentar declaraciones. ¿Por qué? No lo sé, debería ser al revés, deberían poderlo hacer, pero no está previsto. Si ustedes entran al CICERE o entraban al CICERE antes de que fuera atacado informáticamente, el trabajador independiente no podía autoliquidar. Por tanto, cuando se emitía un recibo de pago por parte de la caja, eso era, además de anacrónico, ya en general no se admiten sistemas que no sean autoliquidativos, una excepción a la regla. Esto es, en esos tributos, cuota de parte de los trabajadores independientes, sí media actuación administrativa, es necesaria la actuación administrativa. ¿Y en qué se manifiesta? En que elabora y pone a cobro una factura. No hay pues autoliquidación. Hay autoliquidación cuando yo presento una declaración. Y dice el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que esa autoliquidación puede ser rectificada. Yo puedo presentar una nueva declaración, permítame la expresión, que le cae encima a la original, que rectifica, que sustituye la original. Por tanto, si llega a haber fiscalización, el objeto de la fiscalización es la última declaración
ya sea la original presentada o la rectificada que la sustituye. Dice el artículo 130 del Código, y también lo dice el 143 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, que una vez iniciada la fiscalización, una vez recibida la comunicación de inicio de actuaciones de fiscalización, ya no se pueden presentar rectificaciones, sino con carácter de petición. Antes de que haya fiscalización, esa rectificativa es autodeterminativa, es autoliquidativa. Después de iniciada la fiscalización, solo puede tener modalidad de petición. Se le pide al auditor que incorpore en su determinación, la determinación que hará el auditor fiscal, la rectificativa, la declaración rectificativa. Es una petición, por tanto, debe ser respondida. Es una petición, es decir, puede ser denegada. Y el artículo 130 exige a los entes de fiscalización, a los funcionarios de fiscalización, que la aceptación o el rechazo de esa petición sean fundamentados. Es un acto administrativo que tiene que tener motivación. Si leen de corrido esos artículos 199 a 167 del Código, notarán que a veces las mismas palabras tienen significados que no son enteramente coincidentes. La determinación o liquidación, en general, puede hacerla el obligado o puede hacerla la administración. Si la hace el obligado, es autoliquidativa. Liquido mi propia obligación tributaria. Por tanto, esta definición que aparece en el primer párrafo de la Filmina, que si no recuerdo mal es de un autor español que se llama Ferreiro Lapazza, la determinación es el conjunto de actos emanados de la administración, de los administrados o de ambos coordinadamente, orientados a declarar la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Si los hace la administración, suelen llamarse determinación de oficio. Si los hace el propio administrado, si los hace el propio obligado tributario, se llaman autoliquidativos o autoliquidación. También podría suceder que se hagan coordinadamente. Por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, el obligado le presenta una declaración de valor a la administración tributaria municipal y la administración tributaria municipal la acepta o no esa valoración y emite el recibo para el pago del impuesto de bienes inmuebles. Entonces hay un acto del obligado, hay un acto de la administración y que tiene que ser coordinado. La administración no puede, en el periodo en el que está abierta la fecha, el plazo de declaración, no puede determinar el valor por sí misma, excepto cuando concluido ese plazo de declaración, el obligado no lo haya hecho y entonces subsidiariamente le compete a la administración tributaria municipal. Entonces, repito, determinación o o liquidación en general puede ser de la administración, ejemplo, cuotas de seguridad social de los trabajadores independientes. Puede ser de los administrados, ejemplo, IVA, ejemplo, impuesto sobre la renta. La mayoría de los tributos son autoliquidativos, los determina el propio obligado tributario, o bien ambos coordinadamente, administración y obligado,
administración y administrado. Ejemplo, impuesto de bienes inmuebles. El artículo 121 del Código define determinación de oficio como el acto que declara la existencia y la cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. Esa determinación de oficio, en la definición de Ferreiro Lapazza, que está en el primer párrafo, es los actos emanados de la administración. Y noten que declara la existencia, pero también podría declarar la no existencia, la inexistencia de la obligación tributaria. En términos generales, o sea, no estrictamente, pero en la mayoría de los casos, la actuación de oficio de la administración tributaria deriva de un incumplimiento del contribuyente. La administración detecta que hay una, creo que es esta, sí, no, no es esta. Detecta que o no presentó la declaración, o la declaración por cruces de información le parece que es inexacta, o por alguna otra razón tiene conocimiento de que la contabilidad o los documentos o los comprobantes no son fieles, no son exactos, y entonces ingresa al ámbito de intimidad del obligado tributario para comprobar de oficio esa obligación, esa existencia y cuantía de la obligación. Hagamos un paréntesis para decir que las determinaciones practicadas por la administración pueden ser previas o pueden ser definitivas. Dice esa distinción, está en el artículo 126 del Código. Las determinaciones o liquidaciones de oficio pueden ser previas o definitivas. Son definitivas aquellas en las que hay comprobación por parte de los órganos de fiscalización. El auditor fiscal llega y comprueba. Y son previas todas las demás. Es decir, si no hay un funcionario público que comprueba que se llevó a cabo el hecho imponible, que cuantifica o magnifica o valora la magnitud del hecho imponible, entonces estamos hablando de liquidaciones previas. Si sí hay esa actuación del auditor, del funcionario de fiscalización, entonces estamos ante una determinación definitiva. Como su nombre lo indica, definitiva quiere decir que no puede repetirse. Definitiva es final. Las previas no tienen ese carácter de finales o de que no se pueden volver a repetir. Las previas, las liquidaciones o determinaciones previas, son comprobaciones formales. Yo comparo la declaración y generalmente no soy yo, sino que es una máquina, es una computadora que compara la declaración de este sujeto con la información de terceros que me proporcionó, por ejemplo, un banco, por ejemplo, dijimos antes la agencia Datsun o Purdy Motors o cualquiera de los importadores de vehículos. O sea, cruza información. Es pues una comprobación abreviada. Las comprobaciones previas o liquidaciones previas siempre son abreviadas. Es simplemente un cruce y salta una inconsistencia en los datos. Y de aquello surge directamente una propuesta de regularización que incluso puede ser que no la haga nadie en concreto, sino que la haga un sistema informático. Salta una liquidación previa diciendo usted compró un vehículo y su declaración dice que usted no tiene dinero para comprar ese vehículo.
Y si usted me está omitiendo algo, lo invito a que rectifique su declaración. Ese tipo de liquidaciones previas o de determinaciones previas no impiden la fiscalización definitiva. La definitiva es aquella que tiene una actuación de fiscalización, que tiene acceso a la contabilidad, que tiene acceso a los comprobantes. Es una que, aunque tenga un ámbito acotado, vamos a fiscalizar el periodo fiscal 2018 de José María Oriamuno, no el 17, no el 19, aunque tenga un ámbito acotado, tiene pretensiones de exhaustividad del tributo al cual se refiere. A veces, como en el artículo 124, se utiliza la expresión determinación de oficio casi como sinónimo de determinación sobre base presunta. Es decir, dice el 124, cuando no se presente la declaración jurada, cuando esa sea falsa, ilegal o incompleta, o cuando la declaración no tenga correspondencia en la correcta llevanza de los libros de contabilidad. Incluso cuando requerido el contribuyente no aporte los datos o las informaciones solicitadas. Y esto habilita a la administración tributaria a utilizar los indicios o las presunciones que están en el artículo 116, inciso B, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, como ven, hay un uso equívoco, no unívoco, de la expresión determinación de oficio en este artículo 124, como aquellos que permiten o que habilitan al funcionario a pasar de base cierta a base presunta. Otro uso de la expresión determinación de oficio, que es el que quizás sea más correcto de acuerdo con la doctrina, es el de la determinación que resulta de una resolución. Eso está regulado en los artículos 144 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Es aquí donde se manifiesta esto de procedimientos o actos concatenados que llevan a una determinación. Se inician las actuaciones de fiscalización, se desarrollan esas actuaciones de fiscalización o comprobación. Cuando ya se ha llegado a un resultado, se le propone al obligado, si es el caso, una propuesta de regularización. El obligado puede manifestar manifestación parcial o total con esa propuesta y ahí se acaba. Hay un formulario especial para eso, que es el formulario D115. Y en caso de que no regularice, o que no regularice totalmente, la administración le hace un traslado de las observaciones y cargos. Observaciones a su declaración, cargos contra su determinación autoliquidativa. Ese traslado de observaciones y cargos puede ser impugnado. Con ocasión de la impugnación puede pagarse bajo protesta. ¿Para qué puede uno pagar bajo protesta? Para que no siga creciendo el monto de los intereses en caso de que se pierda esa fiscalización. Dice el segundo párrafo del artículo 144 que el pago bajo protesta no determina, no influye en el resultado del procedimiento determinativo. Esto es, quien paga bajo protesta no tiene una peor posición que la que tenía si no paga bajo protesta. Conocida la impugnación, conocidos los medios de prueba, se emite una resolución determinativa que debe cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos están en el artículo 147 del Código. Y esa resolución admite recursos administrativos, que son dos. Los mismos que están en la Ley General de Administración Pública, revocatoria y apelación, con plazos y con algunos requisitos propios de la materia tributaria.
En general, la Ley General de la Administración Pública dice que los recursos se presentan en 3 o 5 días. En cambio, en el Código Tributario, esos recursos se presentan en el plazo de 30 días hábiles. Bastante más. Podríamos decir que el artículo 144, determinación de la obligación tributaria, en general surge a iniciativa de la administración. Mientras que el procedimiento residual, el procedimiento de petición establecido en el artículo 102, en general es por iniciativa del obligado tributario. Lo llamamos residual en el sentido de que no tiene mayores procedimientos, ¿verdad? Todo lo que no tenga otra vía, por default cae en el artículo 102. Ahora, no es ilimitado. Todo lo que no tenga otra vía cae en el 102, pero eso no quiere decir que el derecho de petición, manifestación del derecho constitucional de petición, no quiere decir que no tenga límites. Llega un momento en que la administración puede decir, bueno, ya, chao, suficiente, me preguntaste demasiadas veces sobre lo mismo. Debe atender pues a un criterio de razonabilidad y no puede invadir el ámbito propio de la autoliquidación. Es el único procedimiento de los 5 que mencionamos al inicio de la clase que tiene silencio negativo, esto es, silencio administrativo negativo. Esto es, si pasan 2 meses y no se ha obtenido respuesta, se presume que la respuesta es negativa a lo pedido. Y esa presunción, silencio administrativo negativo, lo es únicamente a los efectos de que yo pueda interponer los recursos administrativos correspondientes. Tengo derecho a hacerlo, mas no estoy obligado a hacerlo. Puedo esperar a que me responda la administración o puedo, si me urge, si me interesa hacerlo pronto, presentar los recursos administrativos de revocatoria o de apelación. Hablemos unos minutos antes del descanso sobre la prueba en los procedimientos tributarios. En primer lugar, la primera afirmación que me gustaría compartir con ustedes es que el Código Tributario utiliza el nomen juris prueba, pero la doctrina tiene dudas de si la prueba tributaria, la prueba en el procedimiento tributario, es prueba en sentido estricto, es prueba en sentido procesal. Si la prueba de un procedimiento tributario es la misma prueba que se produciría en un proceso, ya sea penal, ya sea civil, jurisdiccional. En términos generales, la doctrina afirma que la prueba no es prueba en sentido estricto. La prueba tributaria no es prueba en sentido estricto. Que tiene una función histórico-reconstructiva, pero que hay algunas garantías del debido proceso, algunas garantías judiciales del debido proceso, que están atenuadas, que están disminuidas, que no son las mismas que habría en un proceso penal o civil. Esa afirmación, esa tesis de la doctrina, especialmente basada en la Ley General Tributaria que rigió durante 40 años en España, dijéramos que aunque se mantiene, aunque todavía, dijéramos, no ha sido contradicha, es cierto que ha ido perdiendo valedores doctrinales.
Y la razón por la que ha ido perdiendo valores doctrinales es porque cada vez más se entiende que el legislador quiso darle el carácter de prueba y en tiempos recientes la ha ido rodeando de unas garantías de debido proceso, o llamémosle, ha trasladado garantías del debido proceso al debido procedimiento. De tal manera que si bien la administración, permítanme, la frase de tipo coloquial es juez y parte, es alguien interesado, comillas, interesado en el procedimiento, no tiene la neutralidad que tiene un juez. Sin embargo, cada vez se entiende más cercana a la prueba jurisdiccional la prueba en los procedimientos administrativos. Y esto es así porque se sobreentiende que los procedimientos administrativos tienen por finalidad la búsqueda de la verdad real. Una expresión muy curiosa que utiliza nuestra Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? La verdad real. ¿Cómo verdad real? ¿Es que existe alguna verdad que no sea real? Pareciera que son sinónimos. Y en este caso lo que quiere decir es que hay una intensidad en la afirmación de la búsqueda de la verdad al decir no la verdad formal, sino la verdad real, la verdad tal como sucedieron los hechos en la realidad. También el capítulo de derechos y garantías del Código de Normas y Procedimientos Tributarios utiliza esa expresión, búsqueda de la verdad real. Entonces, aunque hay limitaciones al principio de contradictorio, tema exquisitamente procesal, no son las mismas garantías al principio de contradictorio que hay en un proceso jurisdiccional, se tiende en general a dotar al procedimiento administrativo de las máximas garantías que sean compatibles con que una de las partes es también la que valora, la que toma la decisión sobre esas pruebas. Esa afirmación de la doctrina de que no realiza actividad probatoria en sentido estricto ha llevado a la doctrina española a hablar de lo que suele llamarse actas con prueba preconstituida. Esto es, las actuaciones de la administración se hacen constar en actas y eso es preconstituido para el momento en el que aquello sea examinado por un tercero objetivo, independiente e imparcial, como el tribunal fiscal o como los tribunales jurisdiccionales. Esa expresión, actas con prueba preconstituida, es usual en la doctrina, aunque nuestro código no la utiliza. Nuestro código, hoy nuestro reglamento, habla de actas en las que se hace constar la comparecencia, las declaraciones de comparecencia, actas de conclusión de actuaciones de fiscalización, en las que se hacen constar las manifestaciones del obligado tributario. Dijo que sí regulariza, dijo que no regulariza, dio esta explicación, etc. Esas actas es posible que se dicten con base en datos en poder de la administración. O bien que recojan actuaciones del obligado tributario con ocasión de la comparecencia o con ocasión de la conclusión de las actuaciones de fiscalización. Por tanto, podríamos decir, en apoyo de lo que decían los doctrinarios españoles, hay una desviación, se desvía la actuación administrativa probatoria de la que sucedería en un proceso, porque hay limitaciones al principio de inmediación. Si puede la administración levantar un acta con lo que consta de un tercero, con lo que consta de sus propias bases de datos,
sin intervención del obligado tributario, la prueba se produjo sin inmediación. Esto sería intolerable en otras materias. Por ejemplo, en la materia penal daría pie a la consideración de nulidad de esa prueba si no hay inmediación. Y también hay limitaciones o restricciones al principio de contradictorio. Esto sería intolerable en un proceso civil. Aún con esas desviaciones, nuestro código utiliza la palabra prueba. Aún con esas limitaciones, podemos decir la doctrina más reciente, la doctrina más generalizada, y pongo como ejemplo de ello el modelo de código tributario para América Latina del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias del año 2015, llama a los elementos de convicción, los llama prueba. Parece que hay una determinada intención del legislador de que no se aparte, o que se aparte lo mínimo indispensable, la prueba tributaria, del concepto general de prueba propio del Código Procesal Civil, más que del penal. En materia penal, diríamos la prueba de los procedimientos sancionatorios. En materia tributaria, la prueba de los procedimientos determinativos. Dice el artículo 185 del Código que un tema exquisitamente procesal, a saber, la carga de la prueba, compete a la administración respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria. ¿Cuáles son los hechos constitutivos? Si sucedió o no sucedió el hecho generador. Y compete al contribuyente respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria. Es una distribución de la carga de la prueba. Comparemos este 185 del Código Tributario con el 41 del nuevo Código Procesal Civil. Recordemos que el artículo 155 remite a la legislación civil, al Código de Procedimientos Civiles, dice el 155, que así se llamaba antiguamente ese código. Por supletoriedad, en cuanto no alcance la normativa propia, de recurrirse a esa otra normativa procesal general. Compete la carga de la prueba a quien formule una pretensión respecto de los hechos constitutivos de su derecho. En un procedimiento de determinación, compete a la administración tributaria respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria. En segundo lugar, dice el 41, primer inciso del Código Procesal Civil, a quien se oponga a una pretensión, compete la carga de la prueba en cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. Entonces notemos que la redacción del 185 del Código Tributario y del 41 del Código Procesal Civil es muy similar, incluso utiliza palabras que prácticamente son idénticas. A lo que quiero llegar es que, a pesar de que hay vieja jurisprudencia antes del capítulo de derechos y garantías del contribuyente, incluso de la Sala Primera, de nuestro más alto tribunal en esta materia, que afirmaban que la carga de la prueba en materia tributaria siempre compete al contribuyente. Bueno, pues esa afirmación frecuente en la administración todavía hoy y frecuente de los altos tribunales o del más alto tribunal, por lo menos antes de que se introdujera en el 2012 el capítulo de derechos y garantías del contribuyente, ya no es cierta esa afirmación. La afirmación jurisprudencial choca con la reforma de la ley que hubo
en el año 2012 respecto al código y en el 2016 en el de supletoriedad, Código Procesal Civil. Ahora, no debemos confundir la carga de la acción, que siempre compete a la administración tributaria. El impulso procesal siempre compete a la administración. Y la carga de la prueba. La administración tiene que buscar la verdad real en la cual basar su acto administrativo. Y el contribuyente tiene una carga en el sentido de que le atribuye funcionalmente la legislación el aporte de los medios de prueba. En el procedimiento tributario nos regimos por un principio inquisitivo, no dispositivo. No como en los procesos civiles en que el que no aporta los medios de prueba no puede hacer valer su derecho. Tiene esa consecuencia. Sino que hay un principio de que la administración está obligada, incluso cuando el medio de prueba a conseguir perjudique sus intenciones, perjudique sus intereses, perjudique, dijéramos, el procedimiento civil se basa en que los intereses de uno se compensan con los intereses de otro. En el procedimiento tributario podríamos decir la administración no es un ente interesado, no tiene intereses propios, sino que su interés es el interés general de la búsqueda de la verdad real. En el derecho civil, quien pretende hacer valer su derecho es el obligado a la prueba. En el derecho tributario, no rige esta afirmación, o por lo menos no rige completamente. Podríamos decir porque la carga de la prueba pues sí está del lado del contribuyente para los hechos modificativos extintivos de la obligación tributaria, pero la administración tiene la obligación de la búsqueda de la verdad real y por tanto puede disponer de búsquedas de prueba incluso contra su propio interés. Cuando el obligado tributario no colabora con esa prueba, el código habilita la búsqueda de la verdad real incluso por estimación indirecta. Esto es a base presunta sobre indicios. Dice el artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública que aunque la prueba no beneficia al que la procura, hay la obligación de la administración de procurarla. La búsqueda de la verdad real se impone sobre el principio subjetivo de carga de la prueba. Pero también podríamos decirlo al revés. El propio obligado tributario no solo debe aportar la prueba que le favorece, también tiene deberes de colaboración. También tiene que aportar la prueba que sirva para la búsqueda de la verdad real, en el sentido de que podría esa búsqueda de la verdad real perjudicar sus propios intereses. Desde ese punto de vista se dice que una limitación a la distribución de la carga de la prueba es que no rige ni el principio de carga objetiva ni el principio de carga subjetiva. ¿Cuál es el valor probatorio de los medios de prueba? Tal vez aquí podemos decir que el artículo 140 del Código Tributario admite todos los medios de prueba admisibles en derecho, excepto la confesión del funcionario público.
No se admite confesión en los procedimientos tributarios. Discutible si es constitucional o no, pero no se admite. Todos los medios de prueba, ¿cuáles son todos los medios de prueba? Los que menciona el artículo 41, párrafo segundo del Código Procesal Civil. Ustedes ya los conocen. Declaración por testigos, testigos peritos, documentos, todos los medios de prueba. Aquí quizás lo que me interesa resaltar es que existe un principio de libre valoración de la prueba. No hay una valoración predeterminada, no hay prueba reina, no hay prueba que prevalezca. Libre valoración de la prueba quiere decir que la convicción del que llega a la afirmación del acto determinativo se produce libremente, no se produce predeterminada por la legislación. El artículo 148 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios permite, dijéramos analógicamente, toda la doctrina de valoración de la prueba del Código Procesal Civil. Ahora, esas valoraciones, valoración de la prueba, no voy a decir que choca, pero sí tiene algunos elementos que conviene precisar cuando estamos en materia de presunciones y de lo que vamos a llamar otras técnicas presuntivas. Tal vez no es muy correcta esa expresión, otras técnicas presuntivas. En la presunción hay un elemento o hecho base del cual deriva un hecho presunto. El hecho base hay que probarlo. El hecho presunto, la verdad inferida, no se prueba, pero es consecuencia. Hay un vínculo de normalidad, un vínculo lógico entre el hecho A y el hecho B. El hecho A hay que probarlo. Si se prueba el hecho A, puedo tener por probado el hecho B sobre el que no tengo prueba. Eso es una presunción hominis. Ejemplo, no sé a qué velocidad iba el vehículo, pero la huella de frenado indica que no iba a menos de 80 kilómetros por hora. No probé directamente el frenado, pero lo probé indirectamente por un indicio. No sé de qué tamaño es la obligación tributaria de este hotel, pero sé que cobra, pongamos una suma, $100 la noche, que tiene 16 habitaciones y que los hoteles de la región tienen un 80% de ocupación. Bueno, pues con esos datos sé cuáles son los ingresos brutos. También puedo aplicar cuáles son los costos promedio de los hoteles en la zona. El costo promedio es un 80% de los ingresos brutos. Por tanto, puedo presumir los ingresos, puedo presumir los gastos y puedo decir el impuesto se calcula sobre el 20% de los ingresos brutos presuntos respecto de ese contribuyente que no presentó declaración o que su declaración por alguna razón la considere insuficiente. Aún en el caso de presunciones, se pretende que la administración llegue a la verdad real, que se acerque lo más posible a la verdad real. Nadie tendría un hotel de 16 habitaciones si no pretendiera tener el mismo margen que tienen los hoteles de la zona. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos,
pero por eso utilizamos un promedio. Ahora, explicadas esas presunciones, la legislación tributaria tiene otras figuras que no son presuntivas, aunque lo parezcan. Por ejemplo, en la venta en consignación, el camión rutero que llega a la pulpería y le deja, no sé, 200 unidades de una mercadería y le dice, vengo la semana entrante y lo que usted vendió me lo paga, lo que no vendió me lo devuelve. Pues bien, la ley del impuesto al valor agregado dice que en la entrega en consignación se considera que ya se produjo la venta. No se ha vendido a un tercero, se entregó no a cambio de un precio. Y la ley del impuesto al valor agregado dice, eso es equivalente a una venta. Eso es una ficción, no es una técnica presuntiva. Lo mismo podríamos decir del artículo 119. Al principio de la clase les comenté que ese artículo rige las consultas tributarias. Le pregunto a la administración cómo se aplica el derecho a una situación de hecho concreta y actual. Dice el artículo 119 que la administración tiene 45 días hábiles para contestar y que yo puedo exponer mi opinión y que si la administración no me contesta en ese plazo de 45 días hábiles, se entiende aprobada la interpretación del contribuyente. ¿Qué es eso? Es una ficción. No importa si después la administración la opinión de la administración cambia, el periodo cubierto por ese silencio positivo no puede modificarse a quien le benefició el silencio positivo. Ficciones. Normas definitorias. Adelante, Saúl. Profe, entonces, digamos, estas ficciones serían, digamos, lo que uno conoce como iures de iure, digamos, son como de pleno derecho, Sí, señor. simplemente. Sí, Las que son presuntivas, sí admitirían tal vez como prueba en contrario, ¿verdad? sí, señor. Son presunciones hominis. Gracias por la aclaración, Saúl. Después hay otros elementos en la legislación que suelen llamarse normas definitorias. ¿Cuándo hay un establecimiento permanente? Si está la facilidad de negocios por 183 días en el territorio costarricense. Es una norma definitoria. Estuvo 180, pues no hay establecimiento permanente. Porque la definición de la norma indica el cumplimiento de ciertos requisitos. Y después también hay lo que la doctrina llama normas de valoración. Tal vez voy a dedicar unos minutos a explicar qué son los precios de transferencia. La compañía A en el mundo tiene una filial en Costa Rica que es la compañía B. La compañía B compra todos sus productos de la compañía A y los vende en el territorio costarricense. Podría suceder que la compañía A se los venda de tal manera que la compañía B no tenga prácticamente margen de utilidad. La compañía A, que a lo mejor es una compañía europea, constituye
un trader, una compañía de negocios que compra y revende, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas. Por tanto, ese producto que es un producto británico, el trader en las Islas Vírgenes Británicas se lo compra al fabricante inglés, dijéramos en $80, y se lo revende al distribuidor en Costa Rica en $100. Y el distribuidor en Costa Rica lo vende por un margen muy pequeño, dijéramos $105. Entonces, las normas de precios de transferencia pretenden evitar que la utilidad que supuestamente se produjo en Costa Rica se transfiera a un país de baja tributación. Que el impuesto sobre la renta que aspira Costa Rica a cobrar sea por el verdadero valor que hubo en Costa Rica. Y eso aplica para muchas materias, aplica para precios, aplica para intereses, aplica para financiamiento, aplica para compras, aplica para ventas. Podría ser un fabricante costarricense que le vende a su casa matriz en el exterior. Entonces hay una técnica que se llama precios de transferencia, que tiene unas normas de altísima complejidad que establece la OCDE, principalmente la OCDE, que regulan los precios de transferencia. Es decir, en lugar del precio real, en las operaciones entre empresas vinculadas, en lugar del precio real, el precio que se habría pactado entre partes independientes. Y hay toda una técnica estadística para determinar cuál es ese precio. ¿Cuál es ese precio que se habría pactado entre partes independientes? Por ejemplo, acudiendo a los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa. Pues bien, esas reglas de valoración no son presunciones, son reglas de valoración. Valoran el acaecimiento del hecho generador por unas normas predeterminadas llamadas precios de transferencia. No me importa que usted haya vendido en $105. El precio de transferencia dice que usted vendió con un margen de $20 por unidad. ¿Por qué? Porque ese es el precio que se habría pactado entre partes independientes. Entonces, cuando hay precios de transferencia, es decir, reglas de valoración, no vamos a la verdad real, a la verdad objetiva de los hechos, sino que aplicamos, en lugar de lo que realmente sucedió, aplicamos esa norma de valoración. Saúl nos hizo ver hace un ratito que en las figuras presuntivas siempre se habla de una presunción ominis, una presunción que tiene que ver con el razonamiento que sería normal entre cualquier persona con un cierto grado de conocimiento estándar, podríamos decir. Para acudir a ese método de base presunta o de estimación indirecta, debe demostrarse la existencia de las causales del artículo 124 y 125, inciso B del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Si no hay esos elementos, que no presentó declaración, la declaración es fraudulenta, o no lleva contabilidad, o la contabilidad no se lleva con arreglo a las disposiciones del código, perdón, de la
del Colegio de Contadores Públicos, entonces puedo pasar de la base cierta o estimación directa a la base presunta o estimación indirecta. Pero aquello debo motivarlo. No basta con que lo afirme, su contabilidad no me merece fe. Debo motivar, no me merece fe porque esto y esto otro. Decíamos que debe haber entre el hecho base y el hecho presunto, debe haber un nexo lógico, una relación de normalidad. Se presume que una casa nueva y bien construida por un ingeniero, aprobado los planos por el Colegio de Ingenieros, no amenaza ruina. ¿Por qué no amenaza ruina? Pues no lo sabemos, pero se presume, porque la casa es nueva, porque se cumplieron las regulaciones del Código Sísmico, porque fue aprobada por el Colegio de Ingenieros, etc. Pero podría ser que amenace ruina, pues, no sé, porque sin saber se construyó sobre un punto caliente volcánico, sobre un punto eruptivo. O porque viene un deslave que falsea los cimientos de esa casa. Pero del hecho base nueva, recién construida por un ingeniero con aprobación del Colegio de Ingenieros, se presume que la casa no amenaza ruina. ¿Se admite prueba en contrario? Sí. ¿Qué se prueba? Por ejemplo, que los materiales no fueron los idóneos, que se falsearon los cimientos por alguna causa externa. Se admite prueba en contrario. También se admite prueba de lo contrario. Esto es, el hecho base no sucedió tal como lo está considerando la administración. No se aprobó por el Colegio de Ingenieros. Más bien se consiguió una aprobación trucha. El colegio nunca se enteró de que había habido un acto aprobatorio de los planos, sino que se cometió un ilícito para obtener esa aprobación que no fue debidamente otorgada. Vamos a concluir ahí no solo el tema de procedimientos comunes, sino también la lección del día de hoy. Falta algo así como 30 minutos, pero ya se me acabó la cuerda. Hasta aquí llega mi intervención el día de hoy. Profe, Preguntas.